Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 10, por el río Carrión. Recorrido por áreas recreativas y zonas del río Carrión desde Mantinos hasta Villanueva de los Navos. Longitud. 50 kilómetros. Dificultad. Media. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo andando o en bicicleta. Esta ruta discurre por el valle del río Carrión, uno de los principales cursos fluviales de la provincia de Palencia, que nace en Fuentes Carrionas y desemboca en el Pisuerga, en Dueñas. Su recorrido acompaña a los principales pueblos de la Vega de Saldaña hasta Villanueva de los Navos. Inicio de la ruta. Mantinos. ¿Cómo llegar? Por la carretera CL 615. Empezamos la ruta en Mantinos, situado en un valle en el margen izquierdo del río Carrión. A escasos metros de la orilla del río podemos encontrar un parque infantil y un pequeño parque para personas mayores, rodeado de bancos para sentarse y disfrutar de la vegetación que rodea el cauce del Carrión. El pueblo cuenta también con un teleclub y un merendero. La iglesia de San Andrés tiene una nave dividida en 3 tramos. En el interior podemos ver la escultura del Niño Jesús del siglo XVII en la sacristía o una escultura de San Pedro y San Pablo en un retablo en el presbiterio. A 9 kilómetros, Fresno del Río. En este tramo, el río Carrión discurre por un valle aún no muy ancho, delimitado por la propia localidad al este y con la ladera por donde discurre el canal de Villalba de Guardo al oeste. Fresno cuenta con un bar-restaurante y una zona de baño con un merendero. El día de su fiesta patronal, San Juan, el 24 de junio, podemos disfrutar de juegos populares y una gran hoguera que se realiza la víspera coincidiendo con la noche más larga del año. A 5 kilómetros, Pino del Río. Es habitual observar a pescadores en primavera practicando distintas modalidades de pesca, algunas tan atractivas como la pesca con cola de rata, que requiere espacios abiertos y cauces anchos para su práctica. Pino se encuentra en la margen izquierda del río Carrión y cuenta con 2 casas de turismo rural, 2 bares, un merendero y una zona recreativa habilitada para el baño. Además, también se puede visitar la iglesia de San Pedro y la ermita del Nido, situada a 2,5 kilómetros al este del pueblo, junto a la CL 615. A 5 kilómetros, Celadilla del Río. Dispone de un área recreativa junto al Carrión con mesas, barbacoas y zonas de esparcimiento. En la margen izquierda se encuentran las instalaciones de una piscifactoría que durante muchos años ha producido truchas autóctonas para la posterior repoblación de los ríos palentinos. Otro atractivo de Celadilla es su iglesia del Salvador, situada en el centro de la localidad. A 13 kilómetros, Saldaña. Saldaña es la principal población de la comarca de la Vega. Entre los edificios de interés se encuentra la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Pedro, la ermita de la Virgen del Valle y el museo de la Villa Romana de la Olmeda. También destaca la fábrica, diseñada por el afamado arquitecto palentino Jerónimo Arroyo. En Saldaña, el río Carrión ofrece una zona recreativa que permite aprovechar la tranquilidad y la sombra de sus riberas. Podemos visitar también el Puente Viejo, con 22 arcos de medio punto rebajados en los extremos. A 3 kilómetros, Lobera de la Vega y Gañinas. Ambas localidades están muy vinculadas al río Carrión, por su proximidad al río y por la importancia del coto de pesca y el refugio de pescadores de Gañinas. A 5 kilómetros, Renedo de la Vega. En esta zona se pueden apreciar varias lagunas artificiales de agua procedentes de antiguas graveras, de las que se han extraído los áridos. Estos huecos se han llenado de agua por la cercanía del cauce fluvial y actualmente algunas de ellas se han naturalizado y disponen de vegetación en sus márgenes. La localidad cuenta con una casa de turismo rural, dispone del complejo Recrea con un lago de pesca, restaurante y cafetería. Podemos visitar la iglesia de San Martín y continuando hacia el sur llegamos al monasterio de Santa María de la Vega, monumento histórico-artístico y monumento nacional desde 1931. Una obra de ladrillo y arte mudéjar fundado en 1215. A 6 kilómetros, La Serna. La localidad de La Serna se sitúa en el lado izquierdo del río Carrión. En el puente de acceso al pueblo podemos ver cómo el río forma islas con bifurcaciones de su cauce, que posteriormente vuelven a confluir. En La Serna podemos visitar la iglesia de la Asunción de la Virgen, con bóvedas de crucería gótica estrellada. Además, cuenta con un bar, 2 casas de turismo rural y una quesería. Para el ocio, existe un complejo deportivo a orillas del río Carrión con pista deportiva, un frontón, un campo de fútbol y un merendero con barbacoas. Final de la ruta.
A 6 kilómetros, Villanueva de los Navos. Situado en la margen derecha, es por donde el río Carrión se despide de la comarca. Al igual que en el resto de la ruta, se puede pasear por las choperas en los márgenes del río y practicar la pesca en sus distintas modalidades. De interés es su iglesia de la Asunción, del siglo XVII. Aquí finaliza la ruta que hemos seguido por las principales localidades por las que pasa el río Carrión. Desde la Serna se puede iniciar la ruta de la arquitectura tradicional. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.